A contramano. Por suerte estamos en contacto con Cristian Pena, vocal titular primero de la Asociación Argentina de Juicios por Jurado, defensor oficial y docente de la UBA, para hablar de este tema que para nosotros encierra una gran importancia. ¿Cómo te va, Cristian? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, gracias primero por charlar con nosotros, obviamente. Contanos cómo está resultando esta mecánica que sigue siendo novedosa, se implementó ya hace un tiempito, pero que no creo que la gente conozca en profundidad. Contanos cómo es la mecánica del juicio por jurados. Bueno, a ver, ¿cómo está funcionando? Resumo rápido, después podemos profundizar. Viene funcionando, la verdad, que muy bien. Cuando se relevan a veces algunos problemas de funcionamiento, bueno, en realidad eso es inherente a cualquier tipo de sistema. Los sistemas de justicia enteramente técnicos, enteramente profesionales y sin jurados, también generan muchos problemas, digamos. Lo que pasa es que estamos evaluando el sistema de jurados y no a los otros. Pero viene funcionando muy bien. Es cierto que es, digamos, un sistema que nos resulta en alguna medida novedoso, pero agregaría que es parcialmente cierto, digamos. En primer lugar, porque es un sistema que está contemplado no solo en la Constitución Nacional Argentina desde el año 1853, es decir, desde su sanción, sino que incluso había sido contemplado en todos los intentos de constituciones anteriores ya desde 1810. De hecho, todos los sistemas postrevolucionarios, luego de las revoluciones liberales, toda Europa continental implementa sistemas de jurados y los mantienen hasta hoy en día. Salvo Holanda y algunos países muy chiquitos, algunos principados, digamos, todos los países de Europa continental tienen sistemas de jurados bajo diferentes modalidades en las que en principio no voy a ahondar ahora. Y para ir entrando en qué es el juicio por jurados y en qué consiste este sistema, y lo vamos diferenciando del sistema inquisitivo, tenemos que entender lo siguiente. El principio republicano también nos dice que el poder de acusar y el poder de juzgar son poderes tan fuertes que no pueden recaer tampoco en la misma persona, en el mismo órgano. Entonces los separa. Y ahí empezamos a delinear un sistema acusatorio. Recordemos que decíamos en el sistema inquisitivo que el inquisidor acusaba y decidía, él mismo investigaba y tomaba la decisión. Bueno, el sistema republicano dice, no, momento, tiene que haber una persona que defienda una hipótesis de acusación y un tercero imparcial que sea quien tome las decisiones, después de escuchar también a la persona acusada que debe tener posibilidad de defenderse, ¿no? Esto es lo que se llama sistema contradictorio. O sea, ¿por qué vamos a confiar en lo que nos dice la Fiscalía, básicamente? Bueno, porque superó el control de la defensa. Básicamente es un control epistémico. ¿No? Es una especie de tesis, antítesis, síntesis. Ahora, el sistema republicano va más allá y nos dice también que el poder de juzgar es tan fuerte y tan importante que tampoco puede ser ejercido por una sola persona y que quien es el juzgador del derecho no puede ser el juzgador de los hechos. Juez del derecho, tribunal técnico, juez técnico, juez de los hechos, el jurado. ¿Me explico? Es por esto que naturalmente el jurado no solamente está expresamente reconocido en nuestra Constitución, sino que amalgama perfectamente con el sistema republicano que inspira a nuestra Constitución. A ver, por favor, me dejaste intrigadísimo. Explora un poquito más esa diferencia entre el juez de derecho y el juez de los hechos. ¿Qué hace cada uno? Bueno, es muy buena la pregunta porque esa diferencia es fundamental para entender un sistema de jurados. ¿Y sí? Desde el desconocimiento del sistema de jurados suele creerse que el ingreso de los jurados implican, digamos, la expulsión del juez técnico, digamos. Y esto es erróneo. Un tribunal de jurados se compone de un juez técnico más 12 jurados accidentales, ¿no? Accidentales quiere decir que son personas que prestan el servicio por única vez, digamos. Elegidos de manera aleatoria, sí. Si quiere después ingresamos en el proceso de selección. Sí, dale, me encanta. No es tan aleatorio, digamos. Lo aleatorio tiene un lugar, pero no es del todo aleatorio. Lo dejamos para después. Por ahora, dale, perfecto. ¿Qué es lo importante? Es que evita cualquier tipo de burocratización en el oficio de juzgar, ¿no? Digamos, el jurado se va a tomar con seriedad el caso porque ese caso es el único caso que juzga este tribunal de jurados. Una persona podrá volver a ser jurado después en otro caso, pero con otras 11 personas diferentes. Y ese cuerpo de 12 personas tienen una posición de independencia muy grande, porque básicamente no pertenecen a ninguna estructura de poder, con sus decisiones no le deben nada a nadie, no ponen en juego sus cargos, no ponen en juego ascensos, no ponen en juego sus ingresos, digamos, ¿no es cierto? Lo que es importante acá determinar es que en un jurado clásico, por ahí hay distintos tipos de jurados, no voy a ingresar por ahora al menos, en un jurado clásico, es el verdadero jurado, que es el que viene proliferando en Argentina, que es el jurado anglosajón, ¿no?
el juez técnico y el jurado lego tienen cada uno sus propias funciones que se complementan, pero que de ningún modo pueden ser invadidas. Y fíjense como sigamos en la lógica del sistema republicano. Repudiamos cualquier tipo de invasión de un poder en el otro. El juez técnico cumple la función de ser juez de garantías del juicio, decide qué caso puede ir a juicio, qué caso no puede ir a juicio, decide qué pruebas son admisibles, decide cuáles son las reglas jurídicas que aplican al caso y, e interpreta esas reglas jurídicas para explicarlas al jurado que no tiene conocimientos jurídicos. Obvio. Pero no puede meterse en la deliberación del jurado y en la decisión del veredicto. De hecho, el juez técnico le dice al jurado en sus instrucciones, o sea, ¿cómo le explica el juez al jurado el derecho? A través de un mecanismo que se llama instrucciones. El juez lee instrucciones al jurado y les da copia por escrito que el jurado debe aplicar a rajatabla. El derecho siempre lo interpreta el juez técnico, o la jueza, ¿no? Okay. Pongo en concreto. En este juicio la fiscalía acusa a esta persona del delito de homicidio agravado, qué sé yo, por el vínculo matrimonial, ¿no? El homicidio agravado por el vínculo matrimonial consiste en esto, y explica los elementos, ¿no? Digamos, bueno, para que den por probado este delito deben considerar probados los siguientes elementos. A, tal persona está muerta. B, la muerte se produjo por la acción criminal de esta persona. C, esta persona tuvo intención de ocasionar la muerte. D, esta persona y la otra persona tenían un vínculo de matrimonio, digamos, ¿no? Entonces explica todo eso en forma muy clara. Luego el juez les dice, el delito de homicidio agravado por el vínculo incluye, bueno, con el matrimonio esto sería difícil, digamos, supongamos que dijimos pareja, que es algo que puede ser más cuestionado, ¿no? Dice, incluye un delito necesariamente incluido que es el de homicidio simple. ¿Qué consiste en esto? Y la defensa sostuvo tal cosa. Y le explica todo. Y le da un formulario de veredicto al presidente del jurado, al jurado en realidad, luego el jurado elige un presidente, en el cual, supongamos, en este caso había tres opciones. Nosotros del jurado encontramos a la persona acusada, A, culpable del delito de homicidio agravado por el vínculo de pareja conforme al requerimiento de la acusación. B, culpable del delito menor incluido homicidio simple. C, no culpable, supongamos, ¿no es cierto? Y el jurado va a tener que decidir entre esas opciones, tomando el derecho tal como lo explicó el juez, valorando la prueba, determinando los hechos y aplicando el derecho que explicó el juez. Entonces ahí van y marcan una cruz en el formulario de veredicto. Esto lo hacen después del proceso de deliberación. Entonces digo, lo importante es que esta tarea de la deliberación y rendición del veredicto la toma el jurado y el juez les dice, entre las instrucciones, es su exclusiva responsabilidad y no la mía. Por favor, ignoren todo lo que yo haya dicho o hecho que los haga pensar que yo puedo preferir un veredicto por sobre otro. Es decir, el juez cuida la soberanía y la independencia del jurado. En realidad el jurado se dedica un poquito más, dicho en términos muy legos, a lo que es aplicar criterio. Exactamente. A ver, hay algo que es muy importante. Las cosas que son opinables, digamos. Es que a los abogados, y acá hay una gran confusión, ninguna materia nos prepara para ser mejores determinadores de los hechos. De hecho, no lo somos. Si así fuera, hay un montón de tareas en la vida que tendríamos que hacer solamente los abogados, digamos. De hecho, seríamos seguramente mejores negociantes, y no lo somos, digamos, ¿no? Una vez me acuerdo que, digamos, alguien me había dicho una frase que me causó gracia, digamos, a veces el almacenero sabe leer mejor una persona a ver si le fía o no que un juez, digamos, ¿no es cierto? Y esto es cierto, ¿no? Hay una cuestión digamos, de sentido común, llamémoslo, por reunir una serie de atributos, que no son monopolio de nadie, que toda persona puede tener, y que hay algo que es clave en el jurado, que son 12 personas que son jurados accidentales, es decir, cumplen por única vez, digamos, su tarea, que no se conoce, cada una de esas personas no se conoce con las otras 11, y que para arribar a una decisión se ve obligada a deliberar con las demás para compartir criterios, discutir criterios, hasta llegar a un consenso unánime, en el mejor de los casos, ¿sí? Es decir, todos tienen que estar de acuerdo en que este es el veredicto correcto. Si no arribarían un veredicto, en principio siguen deliberando, o sea, van a deliberar todo lo que sea necesario hasta ponerse de acuerdo. Esto es sano, ¿no? Creo que es una gran enseñanza para nuestras sociedades. Hay un ámbito en el cual nos obligan a ponernos de acuerdo, ¿no es cierto? Dejar nuestros prejuicios de lado hasta ponernos de acuerdo con un hilo conductor objetivo común, que son dos: la prueba del juicio y el derecho que, explicó el juez, ¿no es cierto? Entonces, si no se ponen de acuerdo, tendrán que seguir discutiendo hasta ponerse de acuerdo. ¿Cuál es el plazo máximo? No hay plazo.
Eso es el juez. Bueno, entonces se puede criterio- resolver por la muerte de algún jurado también si es gente mayor. Chiste, perdón. Bueno, en realidad hay jurados suplentes también, digamos, ¿no? Digamos, Okay. hay jurados titulares y hay jurados todo está pensado, digamos. Entonces, esperemos que no muera nadie, pero hay suplentes. Lo que quiero decir es que el juez, digamos, va a evaluar en cada caso cuando el jurado no llega a un acuerdo, se llama estancamiento, ¿no? Cuando ese estancamiento es irremontable. Si es irremontable, que esto sucede en el mundo, en Argentina prácticamente no ha sucedido, y es más, yo me atrevo a decir no ha sucedido, porque creo que los estancamientos que hubieron no fueron estancamientos reales, también sería otro tema en el que por ahora no voy a entrar, pero por ejemplo en Estados Unidos las cifras de estancamiento son del 2% de los casos, ¿no? Son mínimas. Entonces cuando hay un estancamiento irremontable, lo que hace el juez es disuelve al jurado y ordena, y en realidad, si la fiscalía insiste con la acusación, ordena la realización de un nuevo juicio ante otro jurado. ¿Me explico? Okay. O sea, no es que no se ponen de acuerdo, entonces se absuelve. No se ponen de acuerdo, se hace de nuevo el juicio con otro jurado. Porque tal vez no se ponen de acuerdo porque algo pasó en el juicio, algo no fue claro, ¿no? Las legislaciones argentinas incorporan una regla que no existe en el resto del mundo, es que si hay un segundo estancamiento, ahí sí se absuelve por ley. De todos modos, creo yo que las posibilidades de que haya un doble estancamiento, yo me atrevo a decir que son nulas, dudo que alguna vez lo veamos, ¿no? Porque si ya la posibilidad de un estancamiento es de un 2%, imaginemos que eso ya reduce muchísimo el universo de estancamientos posibles, un segundo estancamiento sería muy, muy raro. Lo que quiero decir es que me parece interesante resaltar, ¿no?, el valor de otra característica esencial del jurado, que es la deliberación, ¿no? Es decir, que 12 personas deban deliberar y estén obligadas a ponerse de acuerdo, y de la unanimidad. La unanimidad, es decir, que exige un veredicto de culpable o de no culpable, ¿no es cierto?, unánime, nos da, por un lado, una confianza terrible en el veredicto, ¿no es cierto? Si tenemos un veredicto en el que 12 personas coincidieron, bueno, parece un veredicto bastante blindado, salvo algunos errores esenciales del procedimiento que podrían viciar ese veredicto, pero en principio parece muy blindado. Pero por otro lado hay algo que es muy sano, y es que la exigencia de unanimidad lo que hace es, y esto creo que en nuestra sociedad es muy simbólico, ¿no?, es empoderar a las minorías para que sus argumentos deban ser escuchados por las mayorías. O sea, en un jurado 11 personas sostienen una decisión y una sola no está de acuerdo, las 11 van a estar obligadas a escuchar a ese único disidente porque necesitan su voto para alcanzar la unanimidad. Perfecto. Entonces digo, la unanimidad es algo muy, muy, muy importante en el jurado. Y decime, Cristian, que ya estamos llegando al final de la charla, ¿qué otra cosa querría rescatar que no haya salido aún como ventaja de este? Bueno, habíamos quedado a hablar de la selección del jurado, ¿no es cierto? Sí. Explico rápidamente cómo sería un proceso de selección de un jurado. Cuando un caso se perfila hacia el jurado, de unas listas anuales que se elaboran de jurados potenciales que excluyen a las personas que no pueden ser jurados, ¿no?, por rangos etarios, porque tuvieron condenas por delitos dolosos, porque son abogados o policías o lo que sea y no pueden ser jurados. Entonces, de esa lista se saca al azar un número de, supongamos, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, de 48 personas como mínimo, que deben asistir a lo que se llama audiencia de selección de jurados. Por eso decíamos antes, el azar cumple un lugar, y bueno, sí, acá. ¿Por qué se usa el azar? ¿Por qué es aleatorio? Porque se quiere evitar manipulaciones. Y la mejor manera de evitar manipulaciones es un sorteo de todas las personas del padrón electoral que reúnen los requisitos para ser jurados, ¿no? Estas personas, que serían representativas de la pluralidad comunitaria, porque no hubo ningún tipo de discriminación más allá del azar en su selección, van a esta audiencia de selección de jurados, que también se llama voir dire, que es un término del francés antiguo, en el que las partes, y también el juez o la jueza, pueden interrogar a cada una de las personas convocadas por jurados sobre diferentes cuestiones, y el objetivo es ir detectando a aquellas personas de las que podría temerse que no puedan ser imparciales, ¿no es cierto? Entonces las partes tienen amplias posibilidades de recusaciones con causa, como cualquier juez, pero aparte también tienen un número limitado, pero tienen posibilidad de recusación sin causa. O sea, es decir, bueno, que se vaya tal, tal, tal y tal. Y cada parte hace lo mismo. Esto creo que es un valor fundamental, y más hoy en día, ¿no?
ustedes habrán notado seguramente que cada vez que escuchan una noticia judicial siempre se está hablando de que el juez no es imparcial, que me tocó un juez el lawfare, que me tocó un juez que me persigue, ¿no? Sí, bueno, sí. es mejor juzgador, es decir, que tenga en términos de imparcialidad, que aquel en que ambas partes que van a disputar, ¿no?, un asunto en un juicio, dicen, no tengo problemas en que me juzguen estas personas. Porque tenía una herramienta para sacar a las personas que les inspiraban temor. Entonces un jugador en términos de imparcialidad, digamos, totalmente transparente. Nadie en ese juicio va a poder ir a decir, bueno, acá hubo manipulaciones, el jugador no era imparcial o lo que sea, porque, reitero, tuvo posibilidades en la conformación de ese juzgador. Ambas partes dijeron, no tenemos problema de que nos juzguen estas personas, ¿cierto? La carátula de la causa la pone el juez técnico. Bueno, la fiscalía acusa, y eso es lo que pondría la calificación de entrada, digamos, la calificación general, que Okay. la carátula es la acusación de la fiscalía. Ahora, Y aceptado por el juez técnico. Sí. Desde luego, si el juez no lo acepta, no pasa nada acá, ¿no es cierto? Entonces ahí comienza, con ese jurado ya decidido, a partir de esta audiencia de selección, comienza el juicio. Y el juicio en definitiva va a ser la fiscalía acusando y presentando pruebas con el control de la defensa y viceversa, ¿no? Después de esto vienen las instrucciones, que es lo que hablamos antes, cuando el juez le dice, el jurado ya conoce los hechos, conoce las pruebas, y ahora el juez dice, bueno, yo les voy a explicar qué dice el derecho. Y les explica cuáles son las opciones de veredicto, entre otras cosas más que le explica, como por ejemplo las garantías constitucionales, las reglas procesales y demás, las reglas probatorias, pero le explica cuáles son las opciones de veredicto y el jurado se va a deliberar. De esto también estuvimos hablando, ¿no? Después de la deliberación, que terminan siendo deliberaciones siempre mucho más profusas y arduas que las que estamos acostumbrados en los juicios técnicos, el jurado vuelve con un veredicto. Si el veredicto es no culpable, ahí se terminó la cuestión. Si el veredicto es culpable, el juez disuelve al jurado y llama a otra audiencia de la que tampoco participa el jurado para decidir cuál es la pena que corresponde de acuerdo al delito por el que se consideró culpable a la persona acusada. Entonces volvemos al principio. Hay una íntima colaboración entre jueces y jurados sin superposición de tareas. Es como que uno se va pasando la posta al otro para que puedan desarrollar su tarea. Es decir, el juez interpreta el derecho y le da las opciones de veredicto al jurado, el jurado delibera solo, viene con un veredicto y con eso el jurado habilita al juez a, si el veredicto es de culpabilidad, a imponer la pena, supongamos, de prisión que corresponda para el caso. No sé si fui claro con esto también. Muy. Bueno, me alegro, son temas muy largos y muy profusos, por eso... Sí, absolutamente, pero la verdad que sí, obviamente, como todo sistema que vos bien marcaste, tiene fallas. Digo, la carátula es el tipo de carátula, el tipo de crimen que se va a investigar, es una parte súper importante, pero bueno, evidentemente la perfección tampoco se va a lograr acá como no se lograba antes, como no se va a lograr jamás en ninguna actividad humana. Así que tenemos que ver mejoras relativas. Así es, a ver, el sistema humano perfecto no existe, ¿no es cierto? Pero lo que sí tenemos en cuenta acá es que cuando la fiscalía, siempre tiene que haber quien que acuse, y quien acuse pone el límite de carátula, por decirlo en estos términos, ¿no? El delito, el límite de posibilidad de condena. Ni un tribunal técnico tampoco, un juez no puede condenar por encima de la acusación de la fiscalía. ¿Me explico? O sea, la fiscalía pone el límite siempre. Dice, yo acuso a esta persona de este delito. Y ese delito tiene tal pena que también está prefijada. Eso está prefijado por la ley, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Si acusa por ese delito es porque tiene un caso y va a probar, a tratar de probar ante un jurado con las pruebas, ¿no?, que se producen siempre ante el jurado. Otra cosa favorable, no sé si tenemos tiempo, pero digo, es muy complicado. Dale, por favor. Ustedes habrán escuchado también, que a mí me causa mucha gracia, y me imagino que ustedes también, cuando estamos acostumbrados a que la justicia fija un juicio en un caso muy importante y dice, bueno, vamos a realizar el juicio los martes y los, jueves de cada semana durante, durante 6 meses, ¿no? Y dice, pero ¿cómo los martes y jueves? ¿Y los lunes, los miércoles y los viernes qué pasa? No, bueno, el tribunal se aboca a otros juicios. A mí me da mucha risa porque si uno está abocado a un juicio y después en el medio va viendo otros juicios, llegado un momento es imposible que uno sepa o evitar que alguien confunda lo que dijo un perito en uno, lo que dijo un testigo en el otro, y una con otra se va a ir confundiendo, digamos. Eso es contrario a un principio que se llama principio de continuidad. ¿Qué es continuidad? Empezó el juicio
y seguimos hasta que no se termina con un veredicto, no nos podemos abocar a otra cosa, ¿no es cierto? Por eso son mucho más rápidos los juicios por jurados. Entonces, el jurado, frente al jurado se va a producir toda la prueba, el jurado no va a abocarse a ninguna tarea, no solo a otros casos, sino a ningún asunto personal, mientras dura el juicio, hasta que hay un veredicto, ¿no? Entonces, la producción de la prueba se hace con el control de cada parte, o sea, lo que hace la fiscalía lo va a controlar la defensa, lo que hace la defensa lo controla la fiscalía, todo esto bajo el control estricto del juez técnico, desde luego, que después explica el derecho, y es con estas herramientas de calidad que el jurado se va a deliberar, ¿no? Hay un control muy estricto digamos, de la información que el jurado se va a llevar a la deliberación, y el jurado sin solución de continuidad, repito, porque esta es otra diferencia, cuando termina el juicio y el tribunal dice diferimos el pronunciamiento del veredicto para dentro de 5 días, y en el medio, qué sé yo, los jueces van a jugar al golf, hablan con amigos, con la familia, ¿no? Bueno, el jurado no hace nada de todo eso, porque sin solución de continuidad se tiene que ir y rendir un veredicto con la información bien fresca, digamos, obtenida del juicio. Perfecto, Cristian. A ver, llegamos al límite de esta ocasión. Si querés sumar algo muy cortito, avanti. Muy cortito, ¿no? Y quiero decir, no existe sistema humano perfecto, pero el sistema de jurados es el mejor sistema que conoce la humanidad. Y lo mismo sucede con la democracia, que es otro instituto de participación de la ciudadanía que hace a nuestro sistema, ¿no es cierto? Es lo mejor que conocemos. Brillante, Cristian. Te agradecemos muchísimo que hayas charlado con nosotros. No, por favor, muchas gracias por el interés en el tema y por, bueno, pensar en mí para abordarlo. No, por favor, un abrazo grande. Un abrazo. Te voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá a Contramano. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano.